Un gran saludo a todos. Continuando con el curso, el día de hoy vamos a aprender lo que son los menús y lo que son los plugins. El día de ayer hemos visto, por ejemplo, lo que es una página, una entrada, la configuración de las mismas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos quedado en esta parte, ¿no? Entonces, tenemos un blog, contactos, ¿no? Nuestras páginas. Sin embargo, no tiene un orden, ¿sí? Entonces, seguramente en casa estarán preguntando cómo ponemos orden, ¿sí? O incluso anoche en el foro me han preguntado cómo pongo el orden, cómo cambio de posición, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a ver ahora en este video. Entonces, empezamos. En esta opción apariencias tenemos lo que son temas que ya hemos visto, ¿no? Es para cambiar temas, para subir, todo eso, ¿no? Personalizar también hemos visto el día de ayer, ¿sí? Ahora nos vamos a saltar esto, vamos a volver posteriormente. Vamos a saltarnos a lo que es el menú, ¿sí? Entonces, hacemos clic en el menú y aquí nos sale como menú 1, ¿sí? Hay algunos que no les va a salir, depende de la plantilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de nosotros, cada página que generábamos, automáticamente se ponía aquí, ¿no? El menú. Pero hay algunos que no aparecen, ¿sí? Entonces, en ese caso hay que crear el menú. Entonces, aquí tenemos lo que es el menú, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer ahora es colocar el orden, ¿sí? El orden. Entonces, digamos, el inicio es nuestra página principal, ¿no? Queremos que esté al principio. Luego queremos que esté lo que es nosotros, ¿sí? Luego queremos que estén los productos, ¿sí? Entonces, simplemente arrastramos y blog, digamos aquí, ¿no? Simplemente arrastramos a la posición a la cual queremos que aparezca, ¿no? Y si actualizamos, ahí podemos ver, ¿no? Entonces, inicio, nosotros, productos, blog, contáctanos, tal como nosotros hemos puesto el orden, ¿sí? El orden. Ahora bien, ¿no? Esa es la primera, ¿no? La parte más fácil, ¿no? Entonces, colocamos esta parte. Ahora, algo importante, ¿no? Siempre vamos a trabajar con el menú primario, ¿sí? Menú primario. Ahora bien, menú primario siempre va a ser el menú principal, ¿sí? Pero podemos colocar menú aquí en la parte final, podemos colocar en la parte de los laterales, podemos colocar en la parte superior, ¿sí? Generalmente en la parte inferior y en la parte lateral se colocan los menús, ¿no? Aparte del principal, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que trabajar con widgets, ¿no? Widgets es la opción para poder desarrollar otras opciones. En un momento más vamos a ver, ¿sí? Ahora, eso como primer elemento, ¿no? Para el tema de lo que es menú, ¿sí? Ahora bien, ¿alguna vez se han dado cuenta? Hay menús en el que, digamos, haces clic, digamos aquí, este menú, haces clic y te manda a otra página, ¿sí? Ni siquiera del mismo sitio, sino a otro, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿No? Simplemente ponemos añadir al menú, espera un momento, enlaces personalizados, ¿sí? Simplemente colocamos aquí el enlace, digamos yo quiero que salga mi canal de YouTube, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, voy a colocar mi canal de YouTube, ¿sí? El link, está, este es el link de mi canal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar el link aquí y aquí voy a colocar video, ¿sí? Video. Añadir al menú, ¿sí? Aquí está, yo puedo colocar antes del blog, ¿sí? Ya está. Y simplemente pongo guardar menú, ¿sí? Ahora veamos, ¿no? Vamos a actualizar. Ahí está, ¿no? Video. Yo voy a cerrar esto. Yo hago clic aquí y me manda a la página de YouTube, ¿sí? Otro elemento, lo que son las subpáginas, ¿sí? Las subpáginas. Para eso vamos a crear unas dos páginas más, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar una página que se va a llamar visión, ¿sí? Misión para el tema de nosotros, ¿no? Entonces voy a crear visión, voy a publicar
Voy a crear otro más. Este va a ser valores, digamos. Estoy inventando, ¿ya? Pongo publicar y ya está, ¿no? Y de hecho, como es automático esta plantilla, tal vez va a aparecer aquí, ¿no? Entonces no apareció, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos nuevamente a lo que es menú. Ahí está, menús. Y buscamos, ¿no? Valores y misión, añadir al menú, ¿no? Vamos a añadir, si se dan de cuenta, aquí no están, ¿no? No están. Entonces, simplemente vamos a poner añadir, ¿sí? Ahí están, valores y misión. Ahora hemos dicho que estos van a ser subpáginas, ¿no? Por lo tanto, igual arrastramos donde nosotros, pero lo recorremos un poco a la derecha, ¿sí? Lo recorremos. Mi visión de la misma forma lo colocamos ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a actualizar el menú y ya tenemos, o también vamos a actualizar esto. Y cuando colocamos nosotros, nos sale lo que es misión, visión y valores, ¿no? Si a otros ponemos el cursor, no pasa eso, ¿sí? Solamente en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado subpáginas, ¿sí? Subpáginas. Eso en cuanto a lo que es el menú, ¿sí? En más adelante vamos a ver lo que son los widgets.